De Avanza Libertad, el señor José Luis Esper. ¿Qué tal, Esper? Román y Morieli los saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo anda? ¿Bien? Fantástico. Bueno, ¿es verdad que llamó a incumplir el tema del congelamiento de precios que está tratando de instalar el gobierno? Sí, más que llamar a incumplir, lo que he dicho es que no nos tomen de boludo a los argentinos. La inflación es un fenómeno monetario. Esto del congelamiento de precios es un acting para echarle la culpa después a los comerciantes una vez que fracasen en la lucha contra la inflación por el congelamiento. Claro. No tiene nada que ver, no está, en realidad no es pedir que no se cumpla, no se va a cumplir. Lo que digo a los argentinos, no nos prestemos a esta fantochada. El gobierno está muy con este tema como un salvavidas para la situación en la que entró después de la derrota de septiembre, ¿no? Sí, pero lo que... A ver, la única razón que para mí explica el delirio de intentar algo que ya fracasó 10 trillones de veces en todo el mundo a lo largo de toda la historia, o es tan ridículo, es como decir, mira, me voy a tirar 10 veces de un 10º piso y yo creo que 9 termino bien en planta baja. Y es difícil que eso termine bien. Esto es lo mismo, entonces, ¿por qué haces una cosa así? Y la haces solamente para hacer un montaje que diga, ahí, vieron, estamos luchando contra la inflación y sin embargo los precios no paran de subir, vieron la culpa de los empresarios. Entonces, nos están engañando a todos desde el gobierno con esto. Sí, sin duda que tiene que ver con un estado de desesperación en la cual entraron después de la derrota en las PASO, ¿no? Usted que sabe más que... el plan Papá Noel que han largado. Usted que sabe más que nosotros, el tema del IVA respecto del precio de los alimentos, sí, que claramente el Estado necesita de ese IVA en 21%, ¿no podría hacerse una reforma progresiva de bajarse a la mitad para los alimentos esenciales, para ver si ahí bajamos lo que en parte reclaman los empresarios? Porque los empresarios, sí, se quejan en relación al tema de, bueno, la verdad que los costos y la carga impositiva de cada alimento que yo llevo a la góndola es impresionante. Eso sería un diálogo más allá del congelamiento. ¿Con el IVA se puede hacer algo? Pero no solo con el IVA se puede hacer algo. La cantidad de impuestos que hay adentro de cualquier alimento son mucho más que el IVA. El componente impositivo de los alimentos está cerca del 45%, sumar ingresos brutos en muchas provincias, ¿no? Es un impuesto en cascada. En cascada significa que todas las etapas de producción de un alimento tienen ingresos brutos. Ahora, acá también no entremos en el nuevo... La vieja versión del populismo era hacer demagogia. La nueva versión más moderna, que es mérito de los liberales que hemos torcido la discusión y fruto de los fracasos del populismo, es decir que se bajan impuestos. Como la gente está podrida con toda la razón del mundo de pagar impuestos, la nueva forma de hacer populismo, demagogia, es decir, hay que bajar impuestos. A lo mejor a veces lo dicen los mismos que previamente lo subieron, pero hay que evitar esa demagogia, sí, sin que previamente se diga qué gasto vas a bajar, porque el Estado tiene déficit. Entonces, que no compremos un nuevo pescado podrido de que lo lindo es bajar impuestos y no te dicen la parte fea que es, a ver, ¿cuántos ñoquis echás para poder bajar el IVA a la mitad en los alimentos? ¿Me entendés? Okay. Está lindo bajar el IVA de los alimentos, sería óptimo hacerlo, pero te miente el que no te dice al mismo tiempo qué gasto corta para financiar la baja del IVA. Porque, de todas maneras, cuando uno se pone en espectador de este debate, dice, bueno, congelamiento no, baja impositiva no. Ahora, poder llevar la comida a la mesa de los argentinos es cada vez más complicado y no sé cuándo se termina esto. ¿Solo con la reducción del déficit fiscal? No, yo creo que es mucho más complejo, por eso cuesta tanto terminar esto, por eso, a ver, ya acá hay directamente corporaciones, en algunos casos mafiosas, que viven de la decadencia argentina, son caranchos directamente. O sea, cuando vos agarrás las leyes laborales, vos decís, pará, tenés 6 millones de laburantes laburando de manera precarizada porque trabajan en negro. Hay 6 millones de trabajadores informales, es el 40% de la población trabajadora, el 40%, no el 1, el 2, el 40%. Y sin embargo los sindicalistas no quieren cambiar las leyes laborales. ¿Cómo puede ser eso? Que vos no quieras cambiar algo que le hace mal a la clase trabajadora que supuestamente vos defendés. La explicación es simple, es terrible, es trágica, pero es simple. Bueno,
Las mafias sindicales viven de estas leyes laborales. Con respecto al gasto público es lo mismo. Al final están usando no la ganancia que nosotros obtenemos, sino para recaudar, sino que están usando todo lo que consumimos para recaudar. Nos hemos transformado en esclavos impositivos sin darnos cuenta los argentinos de a poco. Sí. Entonces, lo que tenés que cambiar es un sistema que funciona mal, no es solamente una pequeña baja en el IVA de los alimentos. Vos tenés que cambiar un sistema que funciona como un mecanismo de relojería perfecto para el mal, que está compuesto por empresarios prebendarios, que no les gusta competir con el mundo y vender todo caro en la Argentina, cazando en el zoológico, un tamaño del Estado gigantesco que demuela impuestos a los laburantes y los que dan trabajo, y leyes laborales de la época de las cavernas. Por eso, en esta elección nosotros somos tan categóricos como siempre he sido yo de lo que hay que hacer, y no creo, viniendo de donde viene Santilli, cabeza de lista de Juntos, que sea una gran oposición al kirchnerismo, desde ya, ¿no? Sí, además Santilli, ¿cómo le va, Esper, César Morieli? Además Santilli habla de reducir impuestos y están gobernando en una ciudad que lo único que hace es subir impuestos. Ahora, Claro, te habla de bajar impuestos cuando la ciudad no para de subirlos, te hablan de la inseguridad en provincia de Buenos Aires cuando no pueden parar un piquete en Cava, pero por favor, verdadera oposición es una posición dura y bien firme de lo que hay que hacer. Por ejemplo, ayer, ley de etiquetado frontal. La gente no llega a fin de mes, la gente tiene miedo de perder el trabajo, tiene miedo de perder la vida. ¿Qué tiene que ver lo de ayer con los problemas que tiene la gente? ¿Pero le parece que la alimentación de los argentinos no es un problema que tiene la gente? Claro. No, pero por supuesto que sí lo es. Pero primero, que yo no he visto ningún alimento que no tenga ninguna información sobre el contenido de proteína, grasa, azúcar, etcétera. Todo lo tienen. sí. Así que ya hay bastante información. Que haya necesidad, además de eso, de ponerle etiqueta negra a esa, no lo sé. Lo que sí te digo, que los problemas de los argentinos pasan por otro lugar. Pasan porque se están cagando de hambre. ¿Qué tiene que ver lo de anoche con estar cagándote de hambre? Nada. Ahora, yo le quería hacer una consulta. Usted habla siempre del gasto público, del déficit, de por qué se recauda... Bueno, lo que viene contando, por qué se recauda tanto impuesto, porque el Estado gasta mucho, hay que rajar a los ñoquis, lo que no laburan. Sí. Ahora, ¿no hay que hacer una diferencia ahí o un hilado un poco más fino en ese relato de que el Estado también tiene que pagar policía, tiene que pagar médico, tiene que pagar docente, tiene que armar líneas de créditos en la banca pública para los sectores productivos? ¿No queda muy embarrado el gasto del Estado en hay que rajar a los ñoquis y a los que no laburan y atrás también hay un montón de gastos que tiene el Estado? Pero vos mismo en tu pregunta están dando la respuesta, que es lo que yo digo, que hay que rajar a ñoqui, puntero, trance y chante de la política, que son los que le cagan la vida al buen empleado público, al policía, al militar, al buen juez. Pero rajando 5.000 ñoquis no vas a... ¿Cómo? Rajando 5.000 o 10.000 ñoquis no vas ¿Cómo a 10.000? emprolijar Hay un millón de tipos. Primero muchachos, perdónenme. Sí. Si no tenemos claro que este tamaño del Estado está destruyendo al país, estamos fritos. Entonces, porque si no tenemos claro eso, vamos a entrar a discutir el milímetro de cuántos echás. Este tamaño del Estado está arruinando a la Argentina. Está arruinando a la Argentina porque es este tamaño del Estado el que está en el centro, no es la única causa. Pero este tamaño del Estado está en el centro de todas las crisis que Argentina viene teniendo en el último medio siglo, crisis que han generado millones de pobres, millones de indigentes, millones de trabajadores en negro, miles viviendo en Villa Miseria. Entonces, si tenemos esto claro, así como los políticos te suben los impuestos sin razón, nosotros tenemos que bajar el gasto público sin dudarlo. Sin dudar, no podemos dudar que hay que achicar el Estado. Pero ¿alcanza a bajar el gasto público echando, no sé, a los miles o millón de ñoquis que hay? Digo, ¿eso hace una diferencia sustancial? No, tenés que hacer mucho más. Por eso yo digo siempre que acá lo que tenés que, no es una pequeña baja de impuestos lo que tenés que hacer. Acá tenés que demoler un muro de Berlín. ¿Qué significa eso? No solo es echar gradualmente 1 millón de ñoquis, sino que tenés que tener un plan para reducir los planes sociales y transformarlos en trabajo urgente, los planes para bajar el gasto público en subsidios. Tenés que poner las tarifas en el lugar que tenés que ponerlas para bajar los subsidios económicos y probablemente tengas que repensar el país. No sé si hay 24 provincias que sean sostenibles en Argentina. Es muy lindo que haya 24 provincias cuando el pobre del conurbano, cuando paga el IVA por la leche,
el grueso del IVA va a financiar un caudillo feudal impresentable como Infran en Formosa, donde el 90% del gasto público lo financia con coparticipación. Yo creo que la coparticipación tal cual está, hay que eliminarla, y que la coparticipación se le dé a las provincias solo en función de los gastos federales que van a hacer. Por supuesto que es mucho más que echar ñoquis, la baja de gasto público, hay que repensar un país completo. No, ahora, Luis, si no lo podemos hacer, si no tenemos ganas de hacerlo, si es muy difícil, sigamos como estamos, que vamos a terminar comiendo rebana de viento, no hay ningún problema. José Luis, el tema de la reforma laboral, ¿cuál es la propuesta de lo que habría que hacer respecto de la ley de flexibilización laboral que conocimos en la última etapa de Menem y en el gobierno de la Rúa con la ley Banelco? ¿Cuál sería la idea? No, ¿pero qué tiene que ver la reforma laboral, que es una reforma estructural, con la ley Banelco? No, la ley de flexibilización laboral en su momento... No me hablé de estupideces cuando yo te hablo de solucionar problemas estructurales para solucionar... No, lo que yo le pregunto es cuál es la propuesta de la reforma que hay que hacer. Sí, está bien, yo te voy a contestar, pero no me hagas como introducción una tontería. La tontería de hablar de la Banelco. No, pues fue la única. La Banelco lo dejo de lado. La única, el tamaño del gasto público que tenemos es gigantesco y hay corrupción a patada. ¿Querés que te cuente algo 10 veces peor que la Banelco? Cómo se roban las boletas en una elección. Cómo muchos políticos son socios de imprenta, por eso no les gusta la boleta única de papel y la boleta sábana. La Banelco, al lado de eso, yo te cuento, es 10 veces peor, porque estamos desnaturalizando el voto. Sí, a ver, déjeme aclararle ¿Cómo no? Déjeme aclararle algo de la pregunta. La reforma laboral que tenés que hacer es la siguiente. Uno, no puede ser que un convenio colectivo que firmó ESMATA, el sindicato más importante metalúrgico de la Argentina, con la Volkswagen, una de las empresas más grandes que hay en el mundo, en Pacheco, tenga que ser respetado por un simple tallercito mecánico en Famaillá, en la provincia de Tucumán, que tiene 4 tipos. La negociación colectiva tiene que ser completamente descentralizada. 2. Los aportes a los sindicatos tienen que ser voluntarios, que se afilie el empleado que quiera afiliarse, no como que en los hechos, por muchos convenios colectivos, los aportes a los sindicatos son obligatorios. Estoy de acuerdo. 3. Los mandatos de los secretarios generales tienen que ser limitados. No puede ser que haya secretarios generales de gremios que están atornillados en su silla hace 40 años. Si el presidente dura 4 años en su mandato con derecho a reelección a uno más, hagamos lo mismo con los gremios de los secretarios generales. 4. Tiene que haber democracia sindical. Terminemos con esto del unicato sindical, por el cual el único sindicato que tiene funciones de defender los derechos del trabajador es el más representativo. Démosle lugar a las minorías adentro de los sindicatos, así como minorías pedimos una opción política para entrar al Congreso. Bueno, esas son algunas de las tantas reformas que hay que hacer. Bien, esa propuesta evidentemente en el 2022 va a poder ser debatida en el Parlamento, esperemos que sí, ¿no? Ojalá. Nosotros, el único motivo por el cual yo me metí en política es para aportar a que este país corte con su tendencia a ser un país miserable. Y parte de eso, no es lo único, es tener leyes laborales mucho más modernas, como en el mundo donde no hay desempleo y no hay trabajadores pobres, ni en negro, digamos. A mí me parece acá, respecto de... terrible que haya 6 millones de laburantes laburando en negro. Sí, son más en realidad. Acordate cuando el gobierno sacó la inscripción al IFE a mediados de 2020, se anotaron como 12 millones de personas casi. Así que... Bueno, sí, no sé cuánto será. Favor de la necesidad por eso te digo, me parece hasta que creo que son más. ¿Viste? Yo te quería consultar algo. Creo que el gobierno tiene la intención de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario y después refrendar ese acuerdo en el Congreso, que sería votado por la nueva composición que vos integrarías en ese Parlamento. Obviamente que es contrafáctico, porque te estoy preguntando si votarías ese acuerdo o no cuando el acuerdo todavía no está y no se conocen los detalles. Pero un poco, ¿cuál sería tu mirada o qué verías vos de ese acuerdo para decir sí, levanto la mano y voto esa negociación? El único sendero por el cual tiene que bajar el déficit es bajando el gasto público. Acá la gente no da más de pagar impuestos. Con suba de impuestos yo no te voto el presupuesto y tampoco te voto el acuerdo con el fondo, que es cierto, como vos decís, que por una ley, creo que es de marzo de este año, tiene que pasar por el Congreso el acuerdo con el fondo, ¿no? Dicho sea de paso, nos siguen agarrando para la joda en el Congreso, porque en el Congreso, cuando se sanciona un presupuesto,
se sanciona el nivel de déficit y el nivel de deuda. Que después haya que también aprobar la deuda con el fondo, es medio que nos están agarrando para la joda. Pero bueno, dejémoslo ahí a eso. Yo voy a votar a favor de un acuerdo con el fondo donde el ajuste del déficit sea solo con baja de gasto público, porque la gente de laburo no da más de pagar impuestos, entre otras cosas, ¿no? Pero el gobierno no haría eso, me parece. Justamente que el acuerdo Bueno, con el fondo que pide es el que no le exija tener un ajuste. Bueno, entonces ahí hay otra cosa, ¿no? Ahí hay otra cosa, chicos, guarda el parche. El Fondo Monetario es una cooperativa de países, es el mundo entero que coopera para ayudar a los países que están en problemas, como Argentina lo tuvo durante 27 veces en el último medio siglo porque firmó 27 acuerdos con el Fondo Monetario. Argentina estuvo 27 veces desde que firmó el primer acuerdo en un problema donde el mundo lo salvó. Con un salvavidas de plomo, si queda tiempo otro día lo charlamos porque yo creo que el fondo es un salvavidas de plomo, pero bueno, Sí. lo cierto es que con Macri Argentina entró por vez número 27 o 28, no recuerdo exactamente si son 27 o 28, pero por vez número 27 o 28 en una crisis que requirió de que los países que tienen plata le prestan a la Argentina. Por lo tanto, no pagarle al fondo es no pagarle a los países que te apoyaron cuando vos estabas knockout. Por lo tanto, no pagarle al fondo es quedar afuera del planeta. Esto se los aclaro porque en los próximos 2 años vence el equivalente con el Fondo Monetario a todas las reservas que tiene el Banco Central. El gobierno no va a usar todas las reservas del Banco Central para pagarle al fondo sin acuerdo. Por lo tanto, acá, en esta coyuntura en particular, tener acuerdo o no con el fondo implica no defaultear la deuda o defaultear la deuda si no lo tenés. Y si llegás a defaultear la deuda con el fondo, como el fondo son los países del mundo, no es un banco ni un maldito buitre como Paul Singer, quedás afuera del planeta Tierra. Se prende fuego el país. Sí, tenés que negociar. ¿Cómo estás viendo la situación para noviembre de la elección que hubo en septiembre respecto de si Santilli va a volver a ganar, si el peronismo va a empardar, si vos tenés esperanza de crecer unos puntitos más? ¿Cómo ves? Mira, nosotros, con Carolina Píparo, que es la número 2 de nuestra lista, ya estamos adentro del Congreso, repitiendo la elección de la PASO, pero ahora vamos por lo menos 2 diputados más por la provincia de Buenos Aires, y armar un bloque de 4 diputados por la provincia de Buenos Aires, más lo que puedan sumarse de Cava, armar un bloque fuerte contra el kirchnerismo, dar voces fuertes para que discutamos los problemas concretos que tiene la gente. Así que ¿Me recuerda quiénes son los que siguen? De diputados para el bloque sí, la tenemos. ¿Me recuerda quiénes son los que siguen a Píparo y a usted en la lista? Esos 2 que seguirían, ¿quiénes son? Hugo Bontempo, que es el presidente de la provincia de Buenos Aires de la UCD, y Karenia García, una maestra de Bahía Blanca. Bien. La última, y si quiere no me la contesta, en relación a lo que pase en la provincia y en ciudad, Milei y Esper, ¿podrían ir a una PASO para definir candidatura 2023 a presidente? No te la contesto, pero no porque no tenga ganas, sino porque la verdad ni pienso en el 2023 en este momento. Mirá, en lo que estamos pensando ahora en el corto plazo es en mejorar sustantivamente la elección de las PASO, y yo creo que hay chances. Ajá. Y la segunda cosa en la que estoy pensando es que cuando termine mi periodo como diputado en el Congreso queden claro cuáles son los proyectos de leyes, una especie de bitácora de proyectos de leyes que fijen el camino que Argentina tiene que tomar para retomar el camino del progreso. Eso es lo que me preocupa en este momento. Bien, José Luis, ha sido muy amable, gracias. Por nada, un placer, chicos, buen día.